Cuentan que un señor tenía deseos de aprender a volar y un día pasaba por una carretera, por una calle, y vio que había un libro que decía aprenda a volar en 2 horas. Inmediatamente lo compró, se puso a hojearlo y decía primera instrucción, consiga una avioneta. Alquiló la avioneta, se montó en su avioneta, puso el libro en la mano y comenzó las operaciones, mueva tal llave, esto, lo otro, y cuando se dio cuenta ya estaba carreteando y a los minutos volaba, y él feliz, y seguía instrucciones y hacía vueltas y daba una vuelta para un lado y para el otro, y ya como a las 2 horas dijo, bueno, voy a ahora sí aterrizar, y comienza a buscar en el manual y encuentra que dice instrucciones para el aterrizaje en el 2º volumen. Algo parecido me pasó a mí con esta conferencia, porque cuando me invitaron me pusieron como tema los agentes evangelizadores y sus métodos al servicio de la persona humana como centro principal de la creación. Y yo decía, ¿cómo esto? Es como complicado. Y finalmente, después de analizar un poco el título tan largo, pues me di cuenta que en el fondo lo que me estaba pidiendo era que habláramos de la iglesia y su misión al servicio de la persona humana. De tal manera que ese es el tema que vamos a comenzar a tratar en este momento. Cuando nosotros miramos el Evangelio y sobre todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos que en uno de los discursos del apóstol Pedro, cuando él quiere resumir lo que fue su experiencia de Jesús, nos dice, pasó haciendo el bien y anunciando la salvación de todo el mundo. Y resume de una manera maravillosa esta realidad de Jesús, porque sabemos que Pedro pues fue testigo de la acción del Señor, su acción misericordiosa, su atención con los pobres, con la gente sencilla, con los humildes, con los mismos discípulos. Y más aún, él mismo tuvo la oportunidad de experimentar la bondad del Señor, la delicadeza con que le trató a pesar de su traición. Ustedes recuerdan, Pedro negó por 3 veces al Señor, y sin embargo, al final, lo único que hace el Señor es que lo ratifica en su amor. Pedro, ¿me amas? Con una gran dulzura, con una gran misericordia. Y por eso vemos que realmente en el Evangelio, Pedro ha querido mostrarnos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ha querido mostrarnos en ese discurso lo que fue su experiencia de Jesús, pasó haciendo el bien. Y hay que tener en cuenta que cuando hablamos de que Jesús pasó haciendo el bien, nos estamos refiriendo a que no podía ser de otra manera, porque la bondad, la misericordia que mostraba Jesús era una expresión profunda de su realidad divina. Que si Jesús no hubiera dejado el recuerdo de estar haciendo el bien, pues hubiera sido realmente algo impensable, porque si Él es el Hijo de Dios, si el Padre lo había enviado a anunciar la buena nueva al mundo, pues no tenía otra manera de comportarse, sino precisamente mostrarnos esa realidad divina a lo largo de toda su vida. Porque sabemos todos que el Señor vino fundamentalmente a mostrarnos que Dios es un Padre bueno, que es un Dios que nos escucha, que nos ama, que está a nuestro lado, que es misericordioso. Y basta que nosotros abramos la Escritura para que nos demos cuenta que las expresiones del pueblo de Israel, en la medida en que iban descubriendo la realidad de Dios, subrayaban fundamentalmente su bondad, su amor, su misericordia, su actitud de perdón, de acercamiento hacia todos nosotros. Y al mismo tiempo, el Señor vino a mostrarnos que era el Hijo de Dios y que por lo tanto venía a cumplir una misión, a mostrarnos el rostro misericordioso del Padre. Y por eso esa expresión del apóstol Pedro resume de manera maravillosa esa verdad
que el Señor vino a mostrarnos. Esa verdad que no era otra que mostrarnos quién es Dios y al mismo tiempo mostrarnos cuál es la misión de la iglesia y cuál es la profundidad y la realidad misma de nosotros como seres humanos y nuestra dignidad. De tal manera que encontramos un nexo profundo entre la misión de la iglesia y lo que somos nosotros, porque nuestra dignidad parte de Dios, de Jesús, parte de reconocernos en Él también nosotros como hijos de Dios. Y la misión de la iglesia es estar precisamente al servicio de la humanidad para que nosotros podamos verdaderamente vivir como hijos de Dios a lo largo de todo el tiempo, de todo el mundo. Y por eso el Concilio Vaticano II nos recordaba que el misterio del hombre solo lo podemos nosotros descubrir a la luz del misterio del Verbo encarnado. Veamos entonces algunos de los puntos que vamos a tratar. Seguramente han sido ya analizados por algunos otros conferencistas, pero vale la pena recordar muchos de estos aspectos. Vamos a mirar un poco el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que cuando oímos hablar de la palabra Evangelio, lo primero que se nos viene a la mente es pensar en los 4 evangelios, porque es lo que tenemos a mano. Estamos tan acostumbrados a decir el Evangelio de Mateo o el Evangelio de Juan, y esto es, sí, lo primero, pero no podemos reducir el Evangelio a estos libros. Estos libros que nos traen el recuento de lo que es Jesús, de lo que hizo, de lo que vino a decirnos, y son fundamentales para nuestra fe y para la vida de la iglesia, de tal manera que estos evangelios han sido inspirados por Dios, son normativos para la vida cristiana, para todos nosotros, y son aquellos que recogen igualmente el testimonio de las primeras comunidades cristianas. Ya el mismo Pablo, cuando hablaba a la comunidad, dice: les transmito lo que yo a su vez recibí, que Jesús murió, etcétera, etcétera. De tal manera que en los evangelios encontramos fundamentalmente quién es Jesús, qué nos dice, qué hizo, etcétera. Pero no podemos reducir el evangelio a esto, como lo vamos a hacer más adelante. Pero esta palabra evangelio no la podemos nosotros pensar únicamente a la luz del Nuevo Testamento, como si la hubieran inventado en ese momento. Es una palabra que encontramos incluso en la literatura griega antigua. Por ejemplo, en el libro de Homero se habla del evangelio, cierto, no del evangelio cristiano. En los escritos de Filón, de Flavio Josefo, se habla del evangelio como el anuncio de una victoria, de una guerra que se ha ganado y que produce gozo y alegría. Y en este mismo sentido lo encontramos en el Antiguo Testamento, sobre todo en el profeta Isaías, cuando va a hablar de la liberación del pueblo y anuncia con gozo que Dios no se ha olvidado de su pueblo, que lo va a rescatar, que está a su lado, que es un Dios que realmente quiere a su pueblo y lo acompaña aún a pesar de las vicisitudes en que están viviendo. Y en el Imperio Romano, en el periodo contemporáneo a Jesús, la palabra evangelio se utiliza como la palabra llena de poder, de salvación, de autoridad de parte del emperador. E incluso está muy ligada al nacimiento del emperador Augusto, que se le diviniza y se piensa que es un dios, y por lo tanto se habla del nacimiento de Augusto, que ha sido llenado de virtudes y que va a ser el salvador del pueblo. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque realmente a partir de allí vamos a encontrar el significado importante para todos nosotros. El cardenal Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, cuando inauguró el sínodo que hicimos en Roma en el año 2012 sobre la evangelización y la transmisión de la fe, inició con una reflexión bellísima
después de recitar la hora tercia, y decía textualmente lo siguiente: San Lucas compara explícitamente al emperador Augusto con el niño nacido en Belén, Evangelium. Dice, Evangelium es una palabra del emperador, pero del verdadero emperador del mundo. El verdadero emperador del mundo se ha hecho oír, habla con nosotros. Y este hecho como tal es redención, porque el gran sufrimiento del hombre, entonces como ahora, es precisamente este. Detrás del silencio del universo, detrás de las nubes de la historia, ¿existe Dios o no existe? Y si existe este Dios, ¿nos conoce? ¿Tiene algo que ver con nosotros? Este Dios es bueno y la realidad del bien, pero ¿tiene poder en el mundo o no? Esta pregunta es hoy tan actual como lo era en aquel tiempo. Y mucha gente se pregunta, ¿Dios es una hipótesis o no? ¿Es una realidad o no? ¿Por qué no se hace oír? Evangelio quiere decir, Dios ha roto su silencio. Dios ha hablado, Dios existe. Y este hecho como tal es salvación. Dios nos conoce, Dios nos ama, ha entrado en la historia. Y Jesús es su palabra, el Dios con nosotros, el Dios que nos muestra que nos ama, que sufre con nosotros hasta la muerte y resucita. Y este es el Evangelio mismo. Dios ha hablado. Ya no es el gran desconocido, sino que se ha mostrado, y esta es la salvación. Entonces, encontramos que en Jesús podemos ver que el mensaje fundamental que viene a darnos es que Dios nos ama, que Dios está a nuestro lado y está siempre atento a escucharnos. De tal manera que no podemos reducir el Evangelio simplemente a aquellos escritos o a unas normas de conducta que nosotros como cristianos debemos seguir, sino que el Evangelio es ese anuncio gozoso de que Dios está a nuestro lado. Y es tan importante que nosotros salgamos entonces a comunicar ese mensaje. El problema es que hoy en día mucha gente, incluso bautizada, no conoce el Evangelio. Tal vez ha oído hablar de los evangelios, tal vez ha escuchado algunos pedazos, algunos trozos del Evangelio cuando ha ido a alguna celebración, etcétera, pero no ha tenido ese encuentro con Jesús, no ha sentido el gozo de sentir su amor y su ternura, y por lo tanto muchas veces viven desconsolados, sin horizonte en su existencia, sin saber hacia dónde caminar, hacia dónde dirigirse. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el Evangelio no lo podamos reducir a esos escritos, sino que es muchísimo más. Esto nos lleva entonces a un segundo punto, pensar en la misión de la Iglesia. En primer lugar, hay que tener en cuenta que si Jesús vino a anunciarnos la palabra de Dios, vino a anunciarnos la buena nueva, la gran noticia, es necesario que esa noticia continúe a lo largo de la historia. Y Jesús entonces encarga a la Iglesia de esa tarea de comunicar la buena nueva. Nos dice el Evangelio que Jesús al final le dice a los apóstoles, terminada su misión, le dice, vayan y entonces hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado, y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. De tal manera que la misión de la Iglesia es evangelizar, es anunciar esa buena nueva. Esa es la misión que tenemos todos nosotros. Y esta misión procede de la misma misión que tuvo Jesús y que por lo tanto nosotros debemos sentirnos como una prolongación de esa misión fundamental para el bien de toda la humanidad. Y en el fondo se reduce a ser verdaderamente, perdón, yo no estoy pasando allá, estoy mirando aquí y tenía esto y se me ha olvidado que tengo este aparatico para las filminas.
Aquí pasó algo que no. Hay que volver a montarla, hermana. Eso. No. Siga adelante. Más adelante. Siga todo eso. Más adelante. Eso. Vamos ahí. Bien. No sé si ya esté funcionando esto. No. Siga usted manejando allá, hermana, porque... Decíamos entonces, la misión fundamental de la iglesia es hacer discípulos misioneros. Y para que podamos ser discípulos misioneros es necesario, en primer lugar, que hayamos tenido un encuentro personal con el Señor. Por otra parte, que nos dejemos arropar, digamos, por la gracia divina para sentir el impulso del Espíritu Santo. De tal manera que tenemos que darnos cuenta que no se trata de una simple, de que me gustaría hacerlo, sino que es una misión que recibo de parte del Señor. Y para poder hacer esto tenemos que utilizar la misma dinámica que descubrimos nosotros en la vocación de los primeros discípulos. Cuando nosotros vemos lo que fueron los primeros discípulos, encontramos que Andrés y Juan encuentran al Señor, lo ven y quedan fascinados por la figura de Jesús, lo siguen y al final el Señor va a iniciar un diálogo con ellos y les dice simplemente, le preguntan ellos, ¿dónde vives? Le dice Jesús, venga y lo verán. Y nos dice el Evangelio de Juan que estuvieron con Jesús un buen rato y estuvieron como hasta las 4 de la tarde y quedaron tan fascinados de eso que salen a comunicar el gozo de haber encontrado a Jesús. Y van donde Simón Pedro a decirle, hemos encontrado el Mesías. Y lo llevan a Pedro para que sea él el que va a escuchar el mensaje. Entonces, esto es fundamental. Para poder nosotros ser evangelizadores, lo primero que tenemos que hacer es realmente un encuentro personal con Jesús. Y luego que haya esa comunicación de persona a persona. Y en el Evangelio de Juan encontramos igualmente el encuentro, por ejemplo, con la samaritana. En el encuentro con la samaritana, pues es un encuentro del cual hablaremos dentro de un momento más específico. Vemos cómo a partir del diálogo que tiene con Jesús, ella se convierte en misionera, va a avisarle al pueblo que ha encontrado al Mesías y lo hace con tal alegría que la gente viene a escuchar a Jesús. Y Pablo ha tenido un encuentro tan fundamental, tan fuerte con Jesús, que inmediatamente, dejando a un lado todo lo que tenía y lo que había sido hasta el momento, sale a predicar que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador. Pero este paso de la samaritana es muy importante. En primer lugar, es Jesús el que toma la iniciativa. Ustedes recuerdan, judíos y samaritanos no se hablaban. Jesús toma la iniciativa y rompe unos esquemas culturales. Y ella le pregunta, ¿cómo siendo tú judío te atreves a dirigirme la palabra y a pedirme agua? Si tú conocieras el don de Dios, yo te daría fuentes de agua viva. ¿Y cuál es esa fuente de agua viva? Es precisamente el que nosotros vamos a encontrar que el Señor quiere abrazarla con su ternura, con su amor, con su comprensión, hacerle entender la grandeza de lo que ella era ella misma, a pesar de que fuera pecadora. De tal manera que Jesús se muestra sediento, no solo físicamente, sino sediento de la salvación de esta pecadora. Y por eso la invita a tomar de esas torrentes de agua viva y porque Jesús está sediento de la salvación. Y es el mismo sentido del grito de Jesús en la cruz cuando dice, tengo sed. Tiene sed, pero fundamentalmente de la salvación de todos nosotros. Ese es el grito de Jesús. Es la invitación para que bebamos de la gracia que brota del corazón abierto del Señor.
Y entonces es necesario que nos abramos ciertamente a ese don de Dios y sintamos el deseo de romper ese aislamiento interior que muchas veces tenemos y que más bien dejemos a un lado ese deseo de guardarnos de una manera íntima el encuentro con Jesús y más bien lo comuniquemos. Es tan triste cuando vemos personas que dicen, soy tan feliz de haber encontrado al Señor en mi vida, pero no hacen nada por comunicarlo. Es una relación intimista por allá que no sirve de nada, sí, para Él un poco, pero no, si el Señor nos hace sentir el gozo y la alegría del encuentro, tenemos que salir a comunicarlo. Entonces es importante que nosotros salgamos adelante realmente profundizando en el sentido de la misión de la Iglesia. Y hay que tener en cuenta que es fundamental en este caso que nosotros estudiemos dos documentos que son fundamentales para entender hoy lo que es la evangelización. El de Pablo VI, la Evangelii Nuntiandi, y del Papa Francisco, la Evangelii Gaudium, que entre las dos están profundamente unidas y relacionadas y hacen una insistencia fundamental, y es la urgencia de que anunciemos nosotros el querigma, que sabemos, y lo han visto ustedes en estos días, no se trata simplemente de una transmisión de una serie de contenidos doctrinales, sino es, por el contrario, el expresar el gozo, la alegría del encuentro con Jesús. Es algo fundamental el que nosotros a través del querigma animemos a los otros a que tengan también el deseo de encontrar al Señor. De tal manera que podríamos decir que, como decía el apóstol Juan, transmitamos lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado la palabra de vida. Si hemos encontrado a Jesús, salgamos nosotros a comunicarlo, pero sin olvidar que el centro de la evangelización es comunicar el nombre, la doctrina, la vida, la promesa, el reino, el misterio de Jesús de Nazaret. Por otra parte, es necesario, y en esto los papas nos insisten muchísimo, el anuncio del Evangelio no puede ser simplemente con palabras. Tiene que estar ratificado por el testimonio. Más aún, el testimonio debe anteceder el anuncio de la palabra, de tal manera que la palabra viene a clarificar lo que es el testimonio y al mismo tiempo el testimonio viene a ratificar la palabra que estoy anunciando. Y el Papa nos dice, ese testimonio debemos darlo incluso hasta el martirio. Hoy en día tenemos muchos mártires. Nunca la Iglesia había tenido tantos mártires como los tiene hoy en la actualidad. En África, en varios países, en Asia, hay una persecución religiosa, queman iglesias, han quemado tantos cristianos, han fusilado, todo porque no reniegan de su fe en Jesucristo. Y nosotros nos podríamos preguntar, ¿estaríamos dispuestos incluso a dar nuestra vida por Jesús? Ustedes aquí en México tuvieron lo de la cristiada y fue el testimonio de tantos hombres, mujeres, religiosos, religiosas, sacerdotes, seminaristas, que fueron capaces de morir con tal de no renegar de su fe. Hoy seríamos capaces nosotros de hacer eso. Desafortunadamente, como nos han dicho en estos días, vivimos en una sociedad líquida en donde nuestra fe también como que ha perdido la fuerza de aquello que debiéramos de hacer. Pero para poder nosotros verdaderamente comunicar esta realidad, por una parte necesitamos tener una fe profunda, una fe que me lleve a conocer y aceptar a Cristo en mi vida, a creer en Él, a tratar de cumplir permanentemente su voluntad, pero fundamentalmente también tener un sentido de pertenencia a la Iglesia y de comunión con ella, porque lo que yo voy a transmitir no es un mensaje que se me ocurre, algo que leí en los libros, sino es lo que la Iglesia a lo largo de 20 siglos nos ha venido transmitiendo. Por lo tanto, la evangelización no es una tarea humana, es un encargo divino.
que cuenta permanentemente con la presencia del Señor. De tal manera que es una acción que proviene del Espíritu Santo, que es el que me impulsa, el que me da la fuerza, el que me atima para que yo pueda anunciar permanentemente a Cristo. De tal modo que en esto es fundamental que nosotros recordemos, tenemos que ser fieles al mensaje que debemos transmitir. ¿Y fieles por qué? Porque transmitimos la palabra de Dios y para ello necesitamos prepararnos, profundizar en esta palabra. Tenemos que orar con la palabra, la lectura orante, la lección divina es fundamental, pero igualmente, como se nos dijo ayer, tanto en la mañana como por la tarde, tenemos que conocer de manera muy profunda la cultura, las culturas en medio de las cuales nosotros estamos metidos para podernos dirigir a esas personas y transmitir de la mejor manera el mensaje que hemos recibido. Tercer punto, la iglesia entonces al servicio de la persona humana. Para poder entender el por qué la iglesia quiere preocuparse de manera particular de la persona humana, tenemos nosotros que mirar lo que nos dice el Papa en la Evangelii Gaudium. La iglesia tiene que realmente asumir su tarea de salir al encuentro de las personas. Una iglesia en salida que es por lo tanto una iglesia que va a buscar a las personas, una iglesia que tiene iniciativa, es una iglesia que respeta a las personas y respeta a las culturas, que dialoga con ellas. De tal manera que no podemos contentarnos nosotros con el grupito pequeño que nos sigue. Muchas veces en nuestras parroquias estamos contentos porque tenemos un grupito de catequistas, que la Legión de María, que el grupito de catequesis, el grupo de personas que va a la misa, y decimos no, parroquia perfecta. Ayer nos daban nota de todos estos porcentajes y nos dejan admirados realmente de que tenemos muchísimo que hacer. Pero resulta que tenemos que dejar hoy todas estas personas que nos siguen, sí, alimentarlas, pero salir a buscar la inmensa mayoría del pueblo de Dios que ya no están a nuestro lado, que está perdida en medio de la sociedad, en medio del ambiente secularista que nos rodea. Entonces, necesitamos nosotros verdaderamente una conversión pastoral y misionera, como nos invita el Papa Francisco. Y este interés de la Iglesia por ponerse al servicio del hombre no es una invención de los últimos tiempos. Es algo que la Iglesia ha hecho a lo largo de toda la historia, con muchos altibajos, pero la Iglesia ha tratado siempre de estar al servicio de la humanidad, porque es algo que brota del Evangelio mismo. Es decir, servir a la humanidad, servir a nuestros hermanos, no es un gesto de filantropía, es que es la exigencia fundamental que encontramos nosotros en el Evangelio, porque eso es lo que está expresando la naturaleza misma de Dios, como nos decían ayer por la mañana. Dios es amor y es misericordia al máximo, de tal manera que todo esto tenemos que mirarlo, porque si vemos cuál es la mejor y más bella definición que encontramos de Dios, nos la da San Juan cuando dice, Dios es amor, Dios es amor. Y el Papa Benedicto XVI, la primera encíclica que escribió, quiso precisamente mostrarnos que con esta definición se está tratando de describir lo que es Dios y al mismo tiempo el que hayamos podido nosotros conocer el amor de Dios para que podamos verdaderamente amar. De tal manera que hoy en día es fundamental que insistamos en esta realidad. Estos atentados que ha habido en los últimos tiempos lo hacen por un fanatismo religioso. Hay que matar a los herejes, hay que matar a esta gente que no cree como ellos, estos musulmanes fanáticos. Sabemos que los musulmanes, la religión musulmana también considera que es fundamental el amor y la misericordia.
Sin embargo, con el fanatismo religioso en nombre de Dios se están haciendo masacres de gente totalmente humilde y que no entra para nada en las cuestiones políticas que quisieran ellos defender. Hoy entonces más que nunca debemos recordar, no, por el contrario, Dios no nos invita a la violencia, a la venganza, nos invita al amor, a la reconciliación, al perdón, de tal manera que esto es fundamental, porque encontramos en el Evangelio y sobre todo en el Antiguo Testamento, que cuando Dios nos trata de revelar su nombre, nos dice Yahvé, que se ha traducido muchas veces simplemente como yo soy el que soy, como para mostrar la soberanía de Dios, pero esa expresión es más bien la revelación del interés más profundo que tiene Dios, que en otras palabras es decirle al pueblo, yo soy aquel que está presente contigo, yo soy aquel que te acompaña, que te ama, que te ayuda, yo soy el que estoy con ustedes para ayudarlos en sus tribulaciones, en sus angustias. Y por eso en los mismos salmos encontramos cómo después en el mismo libro del Éxodo se nos habla de un Dios que es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en perdón. Esto es fundamental que nosotros lo tengamos siempre en cuenta. Y por esto, para poder nosotros mirar esta realidad, es fundamental que nos demos cuenta que es importante meditar y profundizar acerca de lo que es la misericordia de Dios. Y es providencial que el Papa haya convocado un año santo, el Jubileo de la Misericordia. Ese Jubileo de la Misericordia que, como nos dice el Papa, es un tiempo propicio para que la Iglesia haga más fuerte y eficaz el testimonio de los creyentes, porque la misericordia es, dice el Papa, es el acto último y supremo con el cual Dios sale a nuestro encuentro. Es la vía que une a Dios y al hombre, de tal manera que la misericordia es absolutamente fundamental. En este logo encontramos por un lado cuál va a ser el lema del año jubilar, que es misericordiosos como el Padre. Y si ustedes miran, es la figura del buen pastor que carga sobre sí la humanidad. Y la carga sobre sí, ¿para qué? Para sacarla de la oscuridad del pecado a la luz. Por eso ese óvalo, esa almendra en la que está encerrada la figura, parte de lo más oscuro a lo más claro para mostrar que nos saca a la luz. Y Jesús carga sobre sí la humanidad, pero Jesús que está mirando con los ojos del hombre. Si ustedes ven, solo hay 3 ojos, para mostrarnos que Jesús mira con los ojos de la humanidad y la humanidad debe mirar con los ojos de Jesús. De tal manera que estamos llamados a expresar con la misericordia que brota de nuestro corazón, que brota de Jesús mismo. Y esto porque es fundamental que nosotros tengamos en cuenta que la misericordia debe ser el signo de credibilidad de la Iglesia. Pero un signo que tiene que ser fuerte, consistente, un signo de credibilidad que no puede ser de mentiras, de engaños, solamente por aparentar. Permítanme que les cuente una pequeña anécdota de un señor que quería que le aumentaran el sueldo y resolvió invitar a su jefe a la casa a cenar. Y llegó temprano a la casa y le dice, mija, esta noche viene el jefe, hay que preparar una cena maravillosa. Y ella le dice, mijo, pero es que no hay nada, no tenemos nada en la nevera, nada para preparar. Escasamente podremos darle un café y lo único que nos queda son un poco de lentejas. Y entonces él decía, ¿y qué hacemos? Dijo, no, pues entonces el Señor dijo, hagamos lo siguiente. Cuando él esté aquí, después de que lo saludes y les traigamos un café, tú te vas a preparar la cena. Y ya estando allá calentando las lentejas, a un cierto momento bota unos platos y algo, y yo grito, mija, se te cayó el pollo, y tú gritas, sí. Entonces le digo yo al Señor, nos tocó comer lentejas. Y efectivamente llega el Señor a su casa,
se sienta, le sirven un café, la señora se retira, comienza a prepararse allá y de golpe se oye que caen ollas y platos y grita él: mija, ¿se cayó el pollo? No, se cayeron las lentejas. Bueno, nuestra credibilidad no puede ser así, no se puede quebrar de esa manera, tiene que ser auténtica. Auténtica como fueron las primeras comunidades cristianas, perdón, hermana, atrás, como fueron las primeras comunidades cristianas en donde ellos se mostraban, era a través del amor. Incluso el Papa Benedicto XVI nos decía que Juliano el Apóstata, que quiso destruir el cristianismo, la única manera que encontró para restablecer el paganismo era tratar de emular a los cristianos en la acción caritativa de la iglesia. De tal manera que ya desde el principio la acción caritativa de la iglesia era algo absolutamente fundamental. Ahora bien, la iglesia ha querido a lo largo de todos los tiempos volcarse a la humanidad, y esto lo recalcó de manera fundamental el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II realmente quiso poner a la iglesia al servicio de la humanidad. Y esa fue la intención de Juan XXIII cuando convocó el concilio. Convocó el concilio no para para condenar ideas o herejes, sino convocó al concilio para darle ese toque de cercanía y de misericordia a la iglesia. En otras palabras, decía el mismo Papa, es preferible usar la medicina de la misericordia más que la severidad. Es necesario salir al encuentro de las necesidades actuales y tratar de dar una respuesta. Y por eso el Concilio Vaticano II le dio una gran importancia, hermana, a esta realidad. Es decir, la iglesia, decía Pablo VI, refiriéndose al concilio, no pretende el poder, sino que quiere realmente poder servir y amar. Esto, y más aún decía, la iglesia tiene que sentirse como la sirvienta de la humanidad. Y decía algo también muy hermoso: la antigua historia del samaritano del que nos hablaron ayer ha sido la pauta de espiritualidad del concilio. Y este mismo vuelco es el que ha tenido la teología en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se hablaba de la teología, el hombre, el ser humano, se veía únicamente como objeto de la acción divina. El hombre que es perdonado, el hombre que es redimido, etc. El gran giro antropológico que comenzó a dar la teología fue: no, el hombre es el sujeto sobre el que recaen esas acciones divinas, pero allí realmente lo fundamental es estar al servicio del hombre y pensar cómo vivir nosotros esa realidad. Y esto nos lo explicó bastante bien el Papa Juan Pablo II, que en su primera encíclica nos dice que la actitud misionera inicia con un sentimiento de profunda estima al hombre y a la mujer. El Papa tiene un texto largo al respecto, pero en esa encíclica hermosísima, Redentor Hominis, nos explica la grandeza del ser humano a la luz del misterio de Cristo. Y a partir de la doctrina conciliar encontramos cómo el catecismo de la Iglesia sintetiza la realidad personal y dignidad del ser humano, haciendo ver que el ser humano es el único capaz de amar, el único capaz de conocer y amar a su Creador, y que es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. De tal manera que allí se nos muestra la grandeza y cómo el hombre está en el centro de la creación. Y por lo tanto, la evangelización no puede ser desencarnada, sino que tiene que estar realmente preocupada de conocer la realidad, el ambiente, las culturas en las que está inmersa, de tal manera que pueda ofrecer respuestas concretas a un hombre situado, no a un hombre abstracto, y que podamos nosotros ser fuente de luz y de esperanza para la humanidad.
teniendo en cuenta, por lo tanto, que la evangelización debe llevarnos a un cambio personal, pero al mismo tiempo debe comprometernos en el cambio de estructuras. De tal manera que para todo esto es fundamental entonces que tengamos nosotros una conciencia muy clara de la evangelización de las culturas. Bien, pasemos al siguiente punto, una nueva evangelización al servicio integral del hombre. Tenemos que tener en cuenta, más adelante hermana, más todavía, eso. El anuncio del evangelio tiene que ser siempre una buena nueva. No sé si ustedes se han dado cuenta que el Papa Francisco casi nunca habla de nueva evangelización. Porque el Papa Francisco nos dice, no, es que toda la evangelización tiene que ser nueva. Y ahora vamos a explicar por qué. Y nos vamos a preguntar por qué le pusimos ese apellido de nueva a la tarea que ha tenido la Iglesia a lo largo de los 20 siglos de historia. Sin embargo, pues tenemos que darnos cuenta que hoy la Iglesia nos está pidiendo que al evangelizar busquemos dar una respuesta a las inquietudes y a los grandes anhelos que tiene la humanidad. Y sobre todo tenemos que mirar las preguntas existenciales que se hace la gente, y hoy en día sobre todo los jóvenes. ¿Por qué estoy aquí en la tierra? ¿Qué misión tengo? ¿Cómo puedo realizarme? ¿Qué puedo hacer para ser feliz, para llevar una vida digna? Y precisamente en el modo como demos nosotros la respuesta, como tratemos de responder, nos vamos a jugar ciertamente la validez de nuestro anuncio. Cardenal Ratzinger, cuando hablaba en el año 2000 a los catequistas de Roma, les decía algo que es muy interesante, decía: evangelizar quiere mostrar ese camino que debe llevar a la felicidad. Es el arte, enseñar el arte de vivir. Jesús dice al inicio de su vida pública: he venido para evangelizar a los pobres. Y esto significa: yo tengo la respuesta a vuestra pregunta fundamental. Yo os muestro el camino de la vida, el camino que lleva a la felicidad. Más aún, yo soy ese camino. Y por eso, decía él, hace falta una nueva evangelización. Si se desconoce el arte de vivir, todo lo demás ya no funciona. Pero ese arte no es objeto de la ciencia, solo lo puede comunicar quien tiene vida, el que es evangelio en persona. Y esto entonces nos lleva a pensar que la nueva evangelización no es simplemente buscar nuevas estrategias. Cierto, no podemos descuidar que hay que buscar cómo llegar a nuestra gente, pero tenemos que darnos cuenta que tenemos que buscar a las personas allí en donde ellos se encuentran, y en particular a los jóvenes tenemos que buscarlos en ese continente digital en el que están metidos. Cuando yo llegué a Roma hace unos años a trabajar y decía que era necesario una conversión pastoral, la respuesta que me dieron es: eso será en América Latina que necesitan conversión pastoral, aquí estamos muy bien en Europa. Y cuando dije en una oportunidad, es importante que pensemos cómo utilizar y cómo llegar a los jóvenes y a los niños a través de los medios digitales, de las redes, me dijeron: eso es banalizar el evangelio. Y nos damos cuenta que si nosotros no hacemos el esfuerzo por meternos en ese mundo, no hacemos nada. Ayer nos decían, no me acuerdo quién, nosotros los adultos hoy tenemos dificultad de manejar, escasamente medio llamamos por teléfono si no nos equivocamos de número, pero un niño de 4 o 5 años te da lecciones. Es que parece que nacieron con un chip ya metido allá en su cabeza. Y si nosotros no aprendemos los lenguajes que ellos utilizan, pues el evangelio nunca va a llegar. Y eso nos lleva a que por una parte tenemos que estar muy preparados, por una parte a entender estos medios, pero por otra parte a buscar el modo de cómo realmente
llevar el mensaje que pueda responder a esta serie de cosas. Y por eso Juan Pablo II comenzó a hablar de nueva evangelización. Y Benedicto XVI le dio un gran impulso, creó el Consejo Pontificio, convocó un sínodo para tratar de esta realidad, nos invitó a vivir, ustedes recuerdan, el año de la fe, todo esto con el objeto de que pudiéramos comprender en qué consiste la nueva evangelización. Y la pregunta que se hace uno cuando habla de nueva evangelización es, ¿por qué a la misión que siempre ha tenido la Iglesia se le ha puesto el adjetivo nueva? La primera respuesta que podemos dar es porque se necesita llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad para ayudar a transformarla, ciertamente. Que era lo que nos decía Pablo VI en la Evangelii Nunciandi. De tal manera que no podemos dejar de predicar a Jesús y llevar este mensaje a todas las culturas. Sin embargo, tenemos que preguntarnos, pero ¿por qué se habla de nueva? Ciertamente tenemos que llegar a los criterios de juicio, a los valores, a los puntos de interés de toda la humanidad, es decir, preocuparnos por toda la realidad humana. Pero hay que tener en cuenta que cuando hablamos nosotros de nueva evangelización, estamos hablando de este nuevo impulso que hay que darle a toda la acción evangelizadora. No tenemos que cambiar el mensaje es el mismo, pero tenemos que ver cómo responder con este mensaje a los grandes desafíos que se nos presenta en la actualidad, teniendo en cuenta que, como veíamos ayer por la tarde, pues hay mucha gente que es indiferente, gente que está abandonando la iglesia, que está buscando respuestas a sus inquietudes religiosas en otro tipo de confesiones, no porque se quieran volver ateos, no porque quieran rechazar a Dios en su vida, sino porque están quizás rechazando un estilo determinado de presentarse en la iglesia y que nos tiene que hacer nos tiene que llevar a preguntarnos en qué estamos fallando, por qué se nos está yendo la gente, por qué dicen que encuentran a Cristo en otras confesiones y no en nosotros. Entonces tenemos no tanto que atacar a los demás, sino hacer un examen de conciencia para lograr esa conversión pastoral a la cual se nos está llamando. Entonces, tenemos nosotros que tener en cuenta que la novedad, hay que plantearla, es que Cristo es la novedad permanente, la buena nueva para toda la humanidad, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero esto supone de parte de nosotros, en primer lugar, un cambio de actitud, el modo como nos acerquemos a predicar, como anunciamos el Evangelio, no con cara de amargados, ni regañando, sino con gran bondad y dulzura, comprensión, con respeto a las personas, con humildad, con bondad. Un cambio de estilo, y un estilo eminentemente misionero que sale a buscar a las personas, un mensaje centrado profundamente en la persona de Jesús, un mensaje que sea creativo, es decir, que tratemos de buscar respuestas a las inquietudes del mundo de hoy, un cambio incluso en el esfuerzo, una novedad en el esfuerzo para acoger a Cristo realmente en nuestra vida y para renovarnos por dentro y al mismo tiempo renovar nuestras estructuras. Y por eso podríamos decir que la nueva evangelización tenemos que buscarla así en el Evangelio mismo, porque allí vamos a encontrar que se nos invita, como decía el libro de los Apocalipsis, de volver al amor primero, es decir, de ese primer encuentro con Jesús, de aquello que me llevó a querer ser cristianos y conocer al Señor. Tenemos que darnos cuenta que la novedad la encontramos en el Evangelio mismo, para que podamos tener ese corazón nuevo y ese espíritu nuevo del cual nos hablaba el profeta Ezequiel, y al mismo tiempo que podamos revestirnos del hombre nuevo del cual nos habla el apóstol San Pablo. Y por eso el Papa Juan Pablo II acuñó 3 términos que continuamente aparecen en nuestros oídos: nuevo en su ardor,
nueva en sus métodos, nueva en su expresión. La primera expresión, nueva en su ardor, es, digamos, el eje fundamental para esto. Porque en la medida en que yo me deje llevar de ese ardor que produce el mensaje de Cristo en mi corazón, buscaré nuevos métodos y una nueva expresión. Ese nuevo ardor es el ánimo con la que debo anunciar el Evangelio, es dejarme empapar de la palabra de Dios para que pudiéramos decir, como dijeron los discípulos de Maús, ¿no ardía el corazón cuando el Señor nos hablaba? Y eso nos podemos nosotros preguntar. ¿Y con qué ardor estamos hablando a la gente para que busquen el modo de encontrar al Señor? Permítame otra digresión que seguramente algunos ya me han escuchado en otra oportunidad cuando hablo de esto. He puesto un ejemplo como para que entendamos. Un obispo contaba que cuando se ordenó sacerdote, recién ordenado, lo mandan a una parroquia, su primer trabajo pastoral lo mandan de vicario parroquial, y el párroco esa tarde le dice: padre, bienvenido, hoy le toca a usted celebrar la Eucaristía en la cárcel, en la prisión que tenemos aquí dentro de la parroquia. Y el pobre padre, que no había celebrado ni siquiera en un templo parroquial, decía: ¿y yo qué hago? ¿De qué les voy a hablar a estos hombres que no tienen libertad, que no tienen esperanza, que están allá encerrados? Y llegó a la cárcel, comenzó la Eucaristía, y cuando llegó el momento de la homilía, no se le vino otra idea que ponerse a predicar de todos aquellos presos que aparecen en la Sagrada Escritura, que se volaron de la cárcel o que les ayudaron a salir de manera maravillosa. Y viendo que los guardias y los presos que estaban allí en el templo, en la capilla, lo miraban pues fascinado, él se animó y comenzó a predicar, y cómo la comunidad cristiana oraba cuando Pedro estaba preso, y que llegaron unos ángeles y abrieron la puerta, y que hubo un terremoto, y todo el mundo fascinado. Y fue tan efectiva su predicación que esa noche se volaron 6 presos. Pues bien, nosotros tenemos que tener ese ardor para predicar la palabra del Señor y buscar nuevos métodos. Nuevos métodos es tener la conciencia de que no se trata de mejorar lo que siempre se ha hecho, que es la tendencia que tenemos, sino es buscar nuevas modalidades, llegar a evangelizar ese mundo digital, es realmente pasar, como nos dice el Papa Francisco, de una pastoral de conservación a una pastoral misionera. Todo esto es el cambio que tenemos que dar, y una nueva expresión es buscar un lenguaje que se adapte realmente a las personas a las que hablamos, que hablemos con un lenguaje sencillo, que si hablamos a niños, hablemos con un lenguaje que ellos nos puedan entender, que si hablamos con gente ilustrada, hablemos con competencia, de tal manera que esa expresión es absolutamente fundamental, que la tengamos nosotros siempre muy en cuenta. Entonces, es necesario que miremos además, recordar que el cambio fundamental va a estar también en nuestra actitud, en esa actitud que tomemos nosotros de estar decididos a dar un testimonio de caridad, de amor, de misericordia. Esto es fundamental en la vida de la Iglesia. No se trata únicamente de anunciar la palabra, no se trata únicamente de celebrar la palabra, sino de vivir esa palabra a través de la misma actitud de Jesús, amando realmente a nuestros hermanos. De tal manera que toda la actividad de la Iglesia debe convertirse en una actitud de expresión de amor y de servicio. Nuestras parroquias, nuestros pequeños grupos, nuestras pequeñas comunidades, que sean expresión de amor y de servicio, preocupadas siempre por el bien integral de todo ser humano. De tal manera que la vivencia de la nueva evangelización no puede dejar a un lado la caridad. Esto es fundamental, el servicio a los pobres, la preocupación por ellos.
una actitud de amor y de misericordia que lleve incluso a que demos el testimonio del perdón, de la reconciliación, y que la ayuda que demos nosotros a nuestros hermanos no lo hagamos simplemente con un sentimiento de asistencialismo, de dar una pequeña limosnita y quedar tranquilos, sino que tenemos que buscar es cómo dignificarlos, cómo verdaderamente ayudarlos en su crecimiento, de tal manera que sea una tarea que hagamos nosotros siempre llena de amor y de entrega, sin olvidar que ese compromiso de incluir a los pobres en nuestra misión evangelizadora, debemos también hacer todo lo posible por colaborar para que haya justicia en el mundo. La justicia es la medida mínima de la caridad, del amor. Bien, pasemos entonces a unas pequeñas conclusiones que pueden recoger un poco, dejemos solamente las primeras por ahora. Bueno, dejémoslas ahí. Como miembros de la Iglesia, todos los bautizados estamos llamados a anunciar el Evangelio para hacer presente en el mundo actual la persona de Jesús. Todos estamos llamados a cumplir la misión de la Iglesia. No es una misión únicamente de los obispos, de los curas, de las monjitas, no. Todos estamos llamados a evangelizar. Es un compromiso que parte del bautismo y que debe involucrar activamente a los laicos, a quienes se les debe ofrecer una adecuada formación. Segundo, si queremos ser discípulos misioneros, como los primeros que siguieron a Jesús, tenemos que escuchar atentamente su palabra, llevarla al corazón y ponerla en práctica, para que el anuncio del Evangelio vaya ratificado y sostenido por el testimonio de vida. Para ello urge tener una confianza y familiaridad con la Sagrada Escritura, para que sea como una brújula que indique la vía a seguir. Y en este sentido es bueno habituarnos al método de lectura orante de la Sagrada Escritura por medio de la Lectio Divina. Tercero, para que podamos realizar la nueva evangelización es indispensable la oración. Vivimos con gran agitación y continuo movimiento, lo cual desemboca en el activismo, con el riesgo fácil de hacer por hacer. Y por eso Benedicto XVI, no 14, nos decía que el mundo de hoy necesita que hablen a Dios para poder hablar de Dios. El mundo necesita personas que hablen a Dios para poder hablar de Dios. Porque este fue el ejemplo permanente de Jesús, el cual pasaba largas horas en la montaña para hablar con su Padre. Cuarto, al evangelizar estamos cumpliendo una tarea que proviene del Señor. Por este motivo tenemos que dar primacía a la gracia, como nos decía Juan Pablo II en la Novo Milenio Ineunte, y ser fieles al mensaje que hemos de transmitir, siendo conscientes de que es el Espíritu Santo quien obra en la Iglesia. No podemos caer en la tentación de pensar que son nuestras obras, nuestros programas, los que producen los resultados, la conversión. Si así procediéramos, sería reducir la nueva evangelización a una mera puesta en práctica de nuevas estrategias. Quinto, la Iglesia y toda su acción pastoral está al servicio de la persona en todas sus dimensiones. La salvación eterna a la que nos conduce el cumplimiento de su misión no se desliga de su compromiso de colaborar en la promoción y defensa de la dignidad humana y de su desarrollo integral. Como Jesús, estamos llamados a hacer siempre el bien. Sexto, para evangelizar es necesario que asumamos el mismo estilo de Jesús, su cercanía, su bondad, su entrega y su particular amor preferencial por los pobres y las personas que se encuentran marginadas. La Iglesia debe tomar muy en serio la inclusión social de los pobres, escuchando su clamor y socorriéndolos con amor. Al evangelizar, por consiguiente, no podemos dejar aparte un aspecto fundamental como es el de promover y hacer conocer la doctrina social de la Iglesia, que constituye un elemento integrante del ministerio de la evangelización. Séptimo, además de conocer, amar y seguir a Jesús, es necesario hacer un esfuerzo por conocer la cultura, la situación concreta, los valores
los problemas y las inquietudes de los pueblos a donde se va a comunicar la buena nueva. Nos corresponde, si queremos servir bien a la humanidad, evangelizar la cultura. Octavo, nuestros pueblos expresan su fe de manera sencilla a través de las distintas expresiones de piedad popular. Es un deber de la Iglesia acompañarlas y estimularlas para que se conviertan en fuente evangelizadora y puedan ayudar a comprender y vivir mejor los misterios que se celebran en la liturgia. Y finalmente, la nueva evangelización exige también una profunda renovación de la catequesis, no solo por la importancia que debe dársele a la iniciación a la vida cristiana y al anuncio del querigma, sino porque hay que tomar plena conciencia de la necesidad de pasar de una catequesis encaminada a la conservación de la fe a una catequesis de proposición de la fe. Muchas gracias.